Y vamos a hacer una ronda de las preguntas que realizó el público. Las leo todas juntas si quieren y la van respondiendo cuando finalice de leerlas. Para el profesor Gonzalo Muñoz, los derechos regularizados por el artículo 2º transitorio del Código de Aguas en procedimientos contenciosos que han concluido en sentencias judiciales ejecutoriadas, las cuales han de ser intangibles conforme las normas que rigen la Convención. ¿En qué estado jurídico quedarán, en su parecer? Otra pregunta. Gonzalo Muñoz, ¿considera que el hecho que un derecho real pierda su carácter de tal por el de una simple autorización administrativa constituye una especie de expropiación encubierta? ¿Ve un daño patrimonial para los actuales titulares cuya indemnización se pueda exigir al Estado? Otra pregunta. ¿Considera razonable calificar a esta Constitución como indigenista, atendida la discriminación que hace respecto de las aguas indígenas de la del resto de los chilenos? Otra sugerencia y consulta. Quisiera invitar a conocer y asimilar para Chile las experiencias de Perú y España, donde los actores y usuarios del agua han aprendido y valorado la institucionalidad del agua respecto a las atribuciones de la Autoridad Nacional del Agua y las confederaciones hidrográficas, en lo que se refiere a la planificación hidrológica, la gestión del dominio público hidráulico, las concesiones de derecho, la infraestructura y la preservación de los recursos y la calidad de las aguas. Respecto de estos dos ejemplos, ¿qué tan cerca o lejos estamos con la institucionalidad propuesta con la nueva institucionalidad del agua en nuestro país? Natalia, el reclamo de actos administrativos de la Asociación Nacional del Agua se podría conocer por los futuros eventuales tribunales administrativos o ambientales u otros. Otra para Gonzalo, ¿cómo afecta la institucionalidad de aguas que establece la propuesta de nueva constitución a las empresas sanitarias y a la CIS? Bueno, mientras van pensando, hay otra pregunta más, que mientras van pensando las respuestas la leo. Natalia, ¿dónde estaría comprendida la fiscalización de la componente ambiental del recurso hídrico en la nueva institucionalidad? Bueno, si alguien quiere tomar la palabra para iniciar las respuestas, Gonzalo o Natalia. Alejandro, te invitamos si quieres también participar en las respuestas, que algo del tema sabemos que manejas. Gonzalo, Natalia, ¿quieres comenzar tú? Sí, a ver, respecto de... espérate. En el chat están todas. Acá están, ya. Los actos administrativos de la ANA. A ver, si el acto administrativo de la ANA tiene efectos ambientales, evidentemente esto va a ser conocido por los tribunales ambientales. De hecho, ayer lo revisé y efectivamente tiene competencia para conocer de este tipo de reclamaciones cuando afecte materias ambientales. Ahora, respecto a la otra pregunta de la fiscalización está por una parte entregada en forma bastante fuerte, digamos, al defensor de la naturaleza, que no solamente va a poder fiscalizar a entes públicos, sino que además privados respecto de sus obligaciones ambientales y cualquier otra actividad que pudiese afectar los derechos de su defendida, que es la naturaleza. Y también hay otras normas que no estoy segura, tendría que revisar, que se le entrega al gobierno regional, sí, es el gobierno regional en relación al uso razonable del agua, y esa norma me parece muy interesante, puesto que ahí se abre la puerta, como decía en mi presentación, de fiscalizar la demanda, o sea, gobernar la demanda y que esta se ajuste a lo que hay. Y eso evidentemente va a tener una cara de fiscalización. Va a haber que fiscalizar a la luz de estas normas si el agua se está ocupando bien o no. Y ahí entramos en un universo que puede ser bastante discutible y que probablemente va a ser el fundamento de muchas disputas, en que dónde empieza, o sea, hasta dónde llega la capacidad o la facultad de uso de las aguas y la facultad de fiscalización por parte de la administración. Creo que ahí se van a producir varios conflictos y, bueno, supongo que vamos a tener que llegar a un punto en que se aquilate bien la aplicación de esta norma.
Eso. Muchas gracias, Natalia. Gonzalo. Bueno, gracias, Sabrina. Ir haciéndome cargo o tratar de responder las preguntas en el mismo orden que están formuladas. Primero, Alberto Prenafeta pregunta si los derechos regularizados por el artículo 2º transitorio del Código de Aguas en procedimientos contenciosos que han finalizado con sentencia ejecutoriada, digamos, en qué estado jurídico quedan, en mi opinión. Bueno, primero sabemos, ¿no es cierto?, como consideración previa, sabemos que el artículo 2º transitorio del Código de Agua actual establece un procedimiento de regularización de aquellos derechos de aprovechamiento, básicamente aquellos derechos no inscritos, o sea, en la mayoría de los casos se aplica a derechos no inscritos. A partir de la reforma habla de usos de aguas, básicamente, ¿no es cierto?, son los denominados derechos consuetudinarios. Ahora, respecto de esa inquietud, yo me remitiría al artículo 35º transitorio del proyecto, que dice que con la entrada en vigencia de esta Constitución, todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad se considerarán para todos los efectos legales autorizaciones de uso de agua. Habla de los derechos otorgados o constituidos, ¿no es cierto? Y luego el inciso segundo de esta misma norma dice los derechos de aprovechamiento otorgados, regularizados, reconocidos o constituidos por la autoridad competente antes de la reforma del Código de Agua este año, se sujetarán a lo dispuesto en las disposiciones transitorias de la ley 21.435 que reforma el Código de Agua. Vale decir, yo entiendo por lo menos, al contrario censo, ¿no es cierto?, que lo único que se le aplica del régimen actual a todos los derechos de aprovechamiento, ya sea otorgados o regularizados, son las disposiciones transitorias de la ley 21.435. Básicamente, ¿no es cierto?, su artículo 2º transitorio de la ley, no el 2º transitorio del Código de Agua, el artículo 2º transitorio de la ley que reformó el Código de Aguas, que obliga a inscribir los derechos de aprovechamiento de agua en el conservatorio de raíces y a catastrarlos en la Dirección General de Agua, en el Catastro Público de Aguas. Yo tiendo a entender que en todo lo demás, a todos los derechos de aprovechamiento de agua se les aplica el régimen que establece el proyecto, en mi interpretación por lo menos, digo. De tal manera que yo creo que es cierto que son derechos intangibles, incorporados al patrimonio titular, que la sentencia judicial ejecutoria se inscribe en el conservador de bienes raíces, etcétera, pero en mi interpretación al menos, que han, digamos, en pie de igualdad con todos los demás derechos, transformándose en autorizaciones de uso de agua. A continuación, hay otra pregunta que dice, el hecho de que un derecho real pierda su carácter de tal por una simple autorización administrativa, ¿constituye una especie de expropiación encubierta? La pregunta es si yo veo un daño patrimonial para los actuales titulares cuya indemnización se puede exigir al Estado. A ver, en relación con esto, claramente aquí hay una privación, ¿no es cierto?, clara y categórica de un derecho que estaba incorporado en el patrimonio titular, un derecho a aprovechamiento de aguas, que tiene un valor económico, tiene un valor de mercado, por eso por algo existe lo que se denomina el mercado de las aguas, las transferencias entre privados de estos derechos de aprovechamiento. Y por cierto que de momento que estos derechos de aprovechamiento se transforman en autorizaciones de uso de agua, hay un detrimento patrimonial para los titulares de estos derechos de aprovechamiento. El tema es que no se reconoce en el proyecto de constitución, no se reconoce un derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento. No hay una mención explícita ni implícita, como sí la hay en la constitución actual, que hay una mención explícita a la propiedad de los derechos de aprovechamiento, adicional número 24, inciso final. De tal manera que, al no reconocerse un derecho de propiedad, ¿no es cierto?, sobre los derechos de aprovechamiento, ni hablar, menos aún, sobre las autorizaciones de uso de agua, yo creo que no cae, no hay margen, digamos, para reclamar o pedir transformación y la pérdida patrimonial que esa transformación involucra. Yo creo que digamos, se produce aquí, ¿no es cierto?, ya lo decía anteriormente, se produce aquí una transformación inmediata de los derechos de aprovechamiento en autorizaciones de uso de agua, y esa transformación implica, insisto, una expropiación, una privación, ¿no es cierto?, de un derecho que tiene un valor patrimonial, pero sin que haya en este caso indemnización de por medio. Insisto, ni tampoco posibilidad de reclamar esa indemnización.
Luego, otra pregunta, ¿considera razonable calificar esta constitución como indigenista, también la discriminación que hace respecto a las aguas indígenas del resto de los chilenos? A ver, yo creo que claramente, ¿no es cierto?, hay un estatuto, o algunas disposiciones al menos, que establecen privilegios en favor de los indígenas, o comunidades, o personas indígenas, o asociaciones indígenas en esta materia. Respecto de si por esa razón cabe calificarla indigenista o no, yo creo que más allá de lo que se diga en particular respecto del régimen de las aguas, yo creo que hay que atender al contexto general del proyecto en todas aquellas materias que se refiere a los indígenas, digamos. Hubo una muy buena exposición sobre la materia de Sebastián Donoso. Lo que sí, desde mi personal punto de vista, y esto podrá ser opinable, digamos, yo creo que sí es por lo menos en esta materia sí es una constitución indigenista, pero quiero quitarle el carácter peyorativo, digamos, que puede tener el término indigenista, y solamente dejarlo con su connotación que ya he señalado, en el sentido de que establece ciertos privilegios en favor de indígenas que no están establecidos para quienes no tienen esa calidad. Finalmente, la última pregunta, no es la última, hay otra pregunta que se me formula respecto a la institucionalidad, ¿no es cierto? Bastante extensa la pregunta, pero ¿qué ocurre con la institucionalidad en relación con las experiencias de Perú y España? Yo creo que acá hay varias cosas que considerar en relación con esto. Yo creo que la institucionalidad, así como el régimen de utilización de las aguas, tiene que obedecer, ¿no es cierto?, desde luego a la idiosincrasia, a la historia y a la tradición de cada país. Ya lo decía, en Chile tenemos en ambas materias, en la institucionalidad y en el régimen aplicable a las aguas, tenemos una tradición y una historia de bastante peso y bastante influencia. Yo creo que esa historia y esa tradición no se puede desconocer, ni tampoco pretender transformarla tan radicalmente de un minuto a otro. Yo creo que hay que recoger lo bueno que tiene nuestra historia y nuestra tradición en esta materia, y por cierto también mirar experiencias comparadas y también recoger lo bueno que uno pueda rescatar esas experiencias comparadas. Yo creo que desde mi punto de vista y de mi conocimiento en la experiencia, digamos, en materia de institucionalidad, las organizaciones de usuarios de aguas, particularmente las juntas de vigilancia, han funcionado bastante bien. Básicamente en su rol de distribución de aguas, pero no solo en eso. La Natalia se refería hace poco rato, en su última intervención, también a un tema no menor, que es el arbitraje para resolver determinados conflictos a cargo del director de la organización de usuarios. Yo creo que ese procedimiento, ese mecanismo de resolución de conflictos, yo personalmente creo también que debería ser mantenido, ¿ya? Porque y facilita el acceso a una resolución pacífica de conflictos en estas materias. Entonces yo creo que la institucionalidad tiene que recoger estos mecanismos, digamos, y estas instituciones que existen en nuestro país. Por otra parte, no nos olvidemos, ¿no es cierto?, que no me acuerdo exactamente el año, 2012, 2013 aproximadamente, el Banco Mundial hizo un estudio para el Estado chileno, y detectó, si mal no recuerdo, 42 o 44 instituciones en nuestro país que tienen relación con las aguas. Evidentemente, y algunas instituciones con atribuciones superpuestas. Entonces, evidentemente que hay ahí, sí, creo yo, un espacio importante para mejorar y para que haya una mejor coordinación y evitar una duplicidad, ¿no es cierto?, de funciones y de responsabilidades. Entonces, quiero cerrar esta respuesta con lo siguiente. Yo creo que efectivamente en el tema de la institucionalidad hay bastante que hacer y bastante que mejorar. Yo escuchaba hace poco a un ingeniero, digamos, bastante destacado en esta materia, que decía, lo cito textual, para asumir todas las funciones que se le asignan en la última reforma del Código de Aguas a la Dirección General de Aguas, dijo este ingeniero, se requerirían 2 direcciones generales de aguas. Por lo cual está graficando, ¿no es cierto?, que la Dirección General de Aguas actual, en su opinión, no tiene las capacidades, no la idoneidad, pero sí las capacidades materiales para asumir todas las funciones que se le asignan con la reforma. Entonces yo creo que tenemos que hacernos cargo de eso,
antes de cambiar tan radicalmente la institucionalidad y sin perjuicio, insisto, de recoger lo bueno que haya en experiencias comparadas. Pero insisto también que yo creo que es bueno rescatar y mantener lo bueno que tienen las actuales organizaciones de usuarios de aguas. Buenísimo, Gonzalo. ¿sí? Queda una más, no sé si quieres aclarar la última de cómo afecta esta institucionalidad a las empresas sanitarias de la CIS, si quieres agregar algo. Sí, brevemente, yo creo que sí le afecta, efectivamente, yo creo que sí le afecta, bueno, algo también, si me no recuerdo, expuso sobre la materia Camilo Larraín, pero yo creo que sí le afecta, porque se me perdió, la tenía recién en la lista, pero en definitiva la normativa que crea la ANA, la asociación, la agencia, digo, la Agencia Nacional del Agua, ¿no es cierto?, establece que esta ANA va a tener, entre otras funciones, la de fiscalizar a todos los organismos estatales con competencia en materia de agua. Y entre ellas, por cierto, está la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Entonces yo creo que efectivamente la afecta, y en el caso que se apruebe el proyecto habrá que ver, ¿no es cierto?, cómo va a ejercer la ANA este rol fiscalizador y también de coordinación entre los diversos organismos estatales en la materia. O sea, pero contestando derechamente, yo creo que sí, yo creo que sí la afectaría. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, muy completas tus respuestas. Sebastián Donoso, tienes la mano levantada, ¿quieres agregar algo? Sí, gracias Sabrina. La verdad es que a propósito de lo que se ha hablado de si el borrador de nueva constitución establece privilegios para los pueblos indígenas y otras expresiones de ese tipo, y para que este conversatorio no termine de forma discriminatoria para el expositor respecto a materia indígena, quiero hacer una referencia. Me parece que poner el acento y focalizar la atención, digamos, en si el borrador de nueva constitución establece privilegios, o como algunos han dicho, establece una suerte de diferenciación entre chilenos de primera y segunda clase, entendiendo como chilenos de primera clase a los indígenas. Me parece que puede no ser el enfoque más apropiado, sobre todo para motivar, digamos, un buen examen del borrador de nueva constitución. Y ahí yo me atrevo a sugerir, es una sugerencia nomás, como tres principales criterios, digamos, para que cada uno de los auditores, digamos, auditoras pueda hacerse un juicio respecto de la forma como está abordado el tema indígena en el borrador de nueva constitución. Primero, que me parece y más importante en el fondo, es en qué medida el borrador de nueva constitución se adecua a lo que podríamos llamar un principio de realidad. O sea, en qué medida la nueva constitución regula el reconocimiento de los pueblos indígenas, las distintas reglas, figuras que ahí se establecen de un modo que es consistente, que hace sentido, que es adecuado a la realidad de lo que somos como país, como territorio, como pueblo, demográficamente, sociológicamente, etc. Creo que ese es un primer criterio. Un segundo criterio es en qué medida el borrador de nueva constitución y las normas que establece van a permitir que se instalen aquellos arreglos institucionales que a su vez permitan un mejor relacionamiento entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto, que es algo que todos sabemos que tiene importantes debilidades, digamos, en la regulación y en la institucionalidad actual. Y tercero, y por último, algo que mencioné al principio, en qué medida el borrador de nueva constitución y las normas que establece van a permitir sentar las bases para la reconciliación, para el encuentro entre todos los chilenos, para ir de a poco sanando heridas que tienen muchas de ellas, digamos, una base histórica, digamos, un origen, digamos, muy antiguo, y que nos tienen profundamente divididos y polarizados como sociedad. Yo creo que esos tres criterios son, de mi punto de vista, los más importantes para poder hacerse un juicio respecto a las normas que incluye el borrador de nueva constitución sobre pueblos indígenas. Eso, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por tu aclaración además. Natalia, querías agregar algo adicional, ¿verdad? Sí, quería agregar complementar una respuesta de Gonzalo respecto a las sanitarias, de cómo se van a ver afectadas la nueva institucionalidad. Y yo creo que las sanitarias se van a ver enfrentadas a un escenario que va a ser nuevo para ellas, porque, ¿por qué digo esto? Porque la Constitución el proyecto de Constitución es muy reiterativo en señalar que las distintas autoridades y personas que intervienen en la nueva gestión de las aguas van a tener que priorizar el consumo, el derecho humano al agua y al saneamiento. Y aquí va a quedar en evidencia un tema de que no hemos sido capaces de abordar con prontitud, de que ¿qué va a pasar con el consumo urbano multipropósito? Entonces creo que las sanitarias ya no van a poder
amparar bajo el consumo humano, o sea, bajo el derecho humano al agua, este consumo urbano multipropósito, porque creo que va a haber una institucionalidad conformada al interior de estos consejos de cuenca que probablemente van a poner en jaque los niveles de demanda de las grandes ciudades, y eso relacionándolo también con este tema de la exigencia del uso razonable de las aguas. Entonces, yo creo que las sanitarias van a tener un nuevo match, o sea, un nuevo pool de reglas a las que se van a tener que adaptar. Eso. Bueno, buenísimo, muchas gracias por complementar la respuesta. Alejandro, ¿quieres agregar algo adicional? Solamente quisiera agregar un nuevo agradecimiento al que han dado todos por la presencia de interesados, y luego seguramente la repetición a través del canal YouTube, el compromiso de los expositores y principalmente del equipo, en este caso Sabrina, que hace como todo un equipo en la organización de este seminario y también en este momento. Así que gracias a todos. Bueno, extiendo el agradecimiento a todos los expositores que fueron muy completas, excelentes y detallados todos los temas que fueron abordados, así que muchísimas gracias. A todo el público que estuvo presente por aquí y por el canal YouTube en vivo, gracias también. Y con esto entonces damos por finalizado este segundo seminario de análisis titulado Derecho Administrativo y Recursos Naturales en la propuesta de nueva Constitución. Esto queda grabado en nuestro canal YouTube, como todas las actividades que realizamos, y en nuestro sitio del programa de Derecho Administrativo Económico, que lo dejé escrito en el chat, encuentran también todos estos materiales y las presentaciones de los expositores, en el caso que ellos lo autoricen también. Así que muchísimas gracias a todos y todas. Gracias. Gracias. Chao. Adiós. Chao.